las leyes fundamentales de la estupidez humana. Es esencial hablar de Carlos Cipolla, un intelectual que dedicó su vida a investigar un fenómeno muy peculiar, la estupidez humana. A través de su trabajo, Cipolla llegó a una conclusión sorprendente. La estupidez sigue patrones que se pueden predecir y puede explicarse mediante leyes universales. En este video, exploraremos las 5 leyes de la estupidez humana que Cipolla formuló en su célebre ensayo Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Prepárate para transformar tu forma de ver el mundo y comprender, porque la estupidez es una de las fuerzas más devastadoras que conocemos. Antes de profundizar en las 5 leyes, es importante conocer quién fue Carlos Cipolla. Este reconocido economista e historiador italiano, nacido en 1922, dedicó su vida a analizar los factores económicos y sociales que han dado forma a la historia humana. Aunque su especialidad eran las finanzas, su curiosidad le llevó a explorar temas más amplios, incluyendo el comportamiento humano y los errores sistemáticos que cometen las personas. En 1976, Cipolla redactó un breve ensayo titulado Las leyes fundamentales de la estupidez humana, que inicialmente compartió solo con algunos amigos cercanos. No anticipó que este escrito se convertiría en un fenómeno global. De hecho, al comienzo lo escribió como un ejercicio intelectual, un texto ligero pero lleno de ironía sobre un tema serio. Sin embargo, lo que comenzó como una broma se transformó en un análisis profundo y sorprendentemente relevante de la estupidez humana. Su ensayo ganó tanta popularidad que fue traducido a muchos idiomas y se convirtió en uno de los textos más influyentes sobre esta cuestión. Cipolla argumentaba que la estupidez no es únicamente la falta de inteligencia, ni se debe a la educación, la clase social o la posición económica. Más bien, él proponía que la estupidez es un fenómeno universal con patrones matemáticos que pueden ser anticipados. Cipolla observó que el daño que una persona estúpida puede causar depende de 2 factores: el nivel de estupidez que posee y el poder que tiene en la sociedad. Esto puede explicar por qué a lo largo de la historia hemos visto a líderes, generales, burócratas y figuras influyentes tomar decisiones desastrosas sin lógica aparente. No siempre se debe a malicia o corrupción. A veces se trata simplemente de pura estupidez. Cipolla no solo identificó el problema, sino que también lo estructuró en 5 leyes fundamentales. Ahora pasemos a examinar estas leyes y su impacto en nuestras vidas. Antes de entrar en los detalles de las 5 leyes, Cipolla creó una clasificación de las personas según su comportamiento en la sociedad. Identificó 4 grupos principales basados en cómo sus acciones afectan tanto a ellos mismos como a los demás. Grupo 1, los inteligentes. Estas son las personas cuyas acciones traen beneficios tanto a sí mismas como a los demás. Su conducta es racional y busca el bienestar común. Por ejemplo, un científico que descubre una cura para una enfermedad, un empresario que crea empleos y genera riqueza, o un líder que toma decisiones en beneficio de su comunidad. Las personas inteligentes contribuyen al avance de la sociedad, ya que su éxito está entrelazado con el de otros. Son fuerzas positivas en el mundo. Grupo 2, los ingenuos o indefensos. Estas personas benefician a los demás, pero no a sí mismas. A menudo son explotadas o manipuladas debido a su buena fe o falta de astucia. Como ejemplo podría ser un trabajador que se esfuerza al máximo pero no recibe reconocimiento, o alguien que ayuda constantemente a los demás sin esperar nada a cambio. Aunque los ingenuos pueden aportar cosas positivas, su impacto suele ser limitado porque son vulnerables a la explotación, especialmente por parte de los estúpidos y los bandidos. Grupo 3, los bandidos. Este grupo se beneficia a sí mismo perjudicando a otros. Actúan egocéntricamente sin considerar el daño que causan. Ejemplos de bandidos incluyen criminales, políticos, corruptos y empresarios sin escrúpulos. Aunque su comportamiento es dañino, Cipolla sugiere que por lo menos es predecible, ya que actúan por interés personal, lo que nos permite anticipar su conducta. Y por último tenemos al 4.º grupo, los estúpidos. Este es el grupo más peligroso. Cipolla los define como aquellos que causan daño a los demás, sin obtener ningún beneficio personal, e incluso pueden perjudicarse a sí mismos en el proceso, como por ejemplo un conductor que causa un accidente al ignorar las reglas básicas del tráfico, un gerente que toma decisiones absurdas que arruinan una empresa, o un político que aprueba leyes perjudiciales sin comprender las consecuencias. A diferencia de los bandidos, los estúpidos son impredecibles, lo que los hace aún más peligrosos. Actúan sin lógica ni propósito claro, y lo más alarmante es que son más numerosos de lo que pensamos. Ahora que entendemos esta clasificación, podemos analizar las 5 leyes de la estupidez humana y su influencia en la sociedad. Ley 1. Siempre subestimamos el número de personas estúpidas. Cipolla afirma que siempre hay más personas estúpidas de las que creemos.
Tendemos a pensar que la mayoría de las personas actúa con lógica, pero la verdad es diferente. Todos hemos sobreestimado la inteligencia de alguien, solo para darnos cuenta posteriormente de que era extraordinariamente torpe o irracional. Esto se debe a que los estúpidos no tienen una apariencia particular, ni pertenecen a un grupo específico. Pueden encontrarse en cualquier ámbito, desde analfabetos hasta académicos y en todas las profesiones, edades y culturas. Imagina que trabajas en una empresa y asumes que todos los directivos son inteligentes, simplemente porque han llegado a esa posición. Pero con el tiempo te darás cuenta de que algunos toman decisiones absurdas que perjudican la compañía. Puede que no sean corruptos ni malintencionados. En su lugar, puede que simplemente sean estúpidos. Y lo peor es que, como veremos en la siguiente ley, esta estupidez no se basa en la inteligencia, la educación o la experiencia. Ley número 2. La estupidez es independiente de cualquier otra característica de la persona. Muchas personas creen que la estupidez está relacionada con la falta de educación o inteligencia, pero Cipolla demuestra que esto es falso. La estupidez no discrimina. Puedes encontrar personas estúpidas en todas las clases sociales y niveles de educación. Esto significa que un millonario puede ser estúpido. Tener dinero no garantiza que tome decisiones inteligentes. Un profesor universitario puede ser estúpido. Tener conocimientos no implica saber aplicarlos correctamente. Un político también puede ser estúpido. Tener poder no siempre significa poseer sabiduría. Piensa en un médico altamente calificado que, sin embargo, cree en teorías de conspiración infundadas o toma decisiones absurdas. Puede ser brillante en su campo, pero razonablemente irracional en otras áreas. Esto nos lleva a una conclusión preocupante. No hay forma de escapar de la estupidez. La ley número 3. Los estúpidos dañan a otros sin beneficiarse a sí mismos. Esta es una de las características más peligrosas de los estúpidos. No solo perjudican a los demás, tampoco obtienen beneficios de ello. A diferencia de los bandidos, que actúan por interés personal, los estúpidos actúan sin lógica ni propósito claro, lo que los hace aún más destructivos, como por ejemplo, un empleado que sabotea a un compañero por envidia, perjudicando al equipo entero, o un líder que toma decisiones desastrosas, creyendo que está actuando en beneficio de su país o empresa, sin darse cuenta del daño que causa. En otras palabras, los estúpidos crean caos sin razón aparente. Ahora veremos la ley número 4. Subestimamos el poder de los estúpidos. Aquí es donde se encuentra el verdadero riesgo. Las personas inteligentes frecuentemente creen que pueden manejar a los estúpidos, pero a menudo se equivocan. Creemos que, si somos racionales y lógicos, podremos anticipar y evitar las acciones de los estúpidos. Pero, sin embargo, sus acciones son tan impredecibles que siempre logran sorprendernos. Esto significa que nunca debemos subestimar su capacidad de causar daño. Imagina que trabajas con una persona que constantemente comete errores y piensas que no tendrá un gran impacto, pero un día, debido a una decisión irracional de esa persona, todo el proyecto se viene abajo. Los estúpidos siempre encuentran la forma de generar estragos. Ley número 5. Los estúpidos son más peligrosos que los bandidos. Hemos visto que los estúpidos son impredecibles, que perjudican a otros sin beneficiarse, y que además son más numerosos de lo que imaginamos. La quinta ley de Cipolla es la más alarmante. Las personas estúpidas son más peligrosas que los bandidos, aunque los bandidos, por egoístas o malvados que sean, tienen un razonamiento detrás de sus acciones. Podemos anticipar lo que harán porque buscan su propio beneficio. En cambio, los estúpidos actúan de manera irracional y carecen de una estrategia clara. Su potencial de daño es mucho más elevado y no podemos prever ni evitar sus acciones. Imagina que hay ladrones en tu vecindario. Sabes que su objetivo es robar objetos de valor, así que puedes tomar precauciones, como instalar cerraduras más robustas, añadir cámaras de seguridad o contratar un guardia. Pero ahora supón que tu vecino es estúpido y deja la puerta abierta por descuido, permitiendo que los ladrones entren y arrasen con todo. El daño que causa no es intencional, pero es igual de devastador o incluso peor que el de un ladrón.
Esto es lo que convierte a los estúpidos en una amenaza más grande que los criminales. Con los criminales puedes negociar, comprender sus motivaciones, intentar detenerlos, pero con los estúpidos no hay estrategia que sirva. Cipolla llegó a una conclusión aterradora. Las sociedades que ignoran o permiten que los estúpidos tengan poder están condenadas a la destrucción. Al revisar la historia, podemos ver múltiples ejemplos de esto. Para entender por qué la estupidez es una fuerza tan destructiva, examinemos algunos casos históricos donde las decisiones irracionales de personas estúpidas han tenido consecuencias devastadoras, desastres provocados por decisiones políticas estúpidas. A lo largo de la historia, muchos imperios, países y gobiernos han caído no por enemigos externos, sino por decisiones absurdas de sus propios líderes. Un ejemplo célebre es la caída del Imperio Romano. Aunque fueron muchos los factores que contribuyeron a su declive, una serie de líderes incompetentes tomaron decisiones desastrosas que debilitaron el imperio desde adentro. En vez de fortalecer la economía, aumentaron impuestos, gastaron en lujos innecesarios y dejaron que la corrupción echara raíces en el sistema. Errores en el ámbito corporativo. La estupidez afecta no solo la política, sino también el mundo de los negocios. Un caso emblemático es el de Blockbuster, la compañía que dominaba el mercado de alquiler de películas en los años 90. Cuando Netflix emergió, Blockbuster tuvo la oportunidad de adquirir la empresa por solo $50 millones, pero sus ejecutivos la rechazaron, convencidos de que el alquiler físico nunca sería reemplazado. Netflix tiene un valor de más de $200 mil millones, mientras que Block ya no existe. Una decisión estúpida resultó en la desaparición de una gigante. Desastres provocados por errores humanos. A veces, la estupidez no necesita existir en el gobierno o en grandes corporaciones para causar daño. Un solo error puede ocasionar una catástrofe, como por ejemplo el desastre de Chernobyl en 1986 fue provocado por una serie de equivocaciones cometidas por ingenieros y supervisores que ignoraron protocolos básicos de seguridad. No eran criminales ni malintencionados, simplemente tomaron decisiones absurdas sin pensar en las repercusiones, desencadenando una de las peores catástrofes nucleares de la historia. Estos ejemplos demuestran que la estupidez no es solo un problema individual, sino un peligro real para la sociedad. A nivel psicológico, la estupidez provoca reacciones intensas en nuestro cerebro. De hecho, hay estudios que indican que nuestra respuesta ante la estupidez es similar a la reacción que tenemos ante un mal olor o una comida en mal estado. Esto es porque la ínsula, una parte del cerebro que procesa el disgusto, se activa al interactuar con alguien estúpido. En otras palabras, nuestro cerebro interpreta la estupidez como una amenaza, del mismo modo que detecta algo nocivo o peligroso. Y esto tiene sentido desde un punto de vista evolutivo. Un error estúpido en la prehistoria, como ingerir una planta venenosa por descuido, podía resultar letal. En el mundo actual, una decisión estúpida puede llevar a la ruina de una empresa, desencadenar una crisis financiera o incluso iniciar una guerra. Por esta razón, cuando nos enfrentamos a la estupidez, experimentamos frustración, ira e incluso desesperación. Es una respuesta natural a un peligro invisible pero muy real. Si la estupidez está presente en todas partes y es inevitable, ¿qué podemos hacer para reducir su impacto? Cipolla no ofreció soluciones definitivas, pero podemos llevar a cabo algunas medidas para protegernos. Aprender a identificar a los estúpidos. El primer paso es reconocer cuando estamos tratando con alguien estúpido. Si notas que una persona toma decisiones irracionales repetidamente, sin considerar las consecuencias, es mejor mantener la distancia y no involucrarte demasiado. No subestimes su poder. Recuerda la cuarta ley. Subestimar a los estúpidos siempre es un error. No asumas que no pueden causar daño solo porque parecen inofensivos. Promover el pensamiento crítico. Una de las mejores maneras de disminuir la influencia de la estupidez es fomentar la educación y el pensamiento crítico. Si las personas aprenden a cuestionar la información, evaluar los hechos y tomar decisiones racionales, el impacto de la estupidez se reduce. Rodearte de personas inteligentes. Finalmente, una de las estrategias más efectivas es buscar y apoyar a personas inteligentes, aquellas que toman decisiones razonables y que benefician tanto a sí mismas como a los demás. La estupidez es una fuerza peligrosa y omnipresente. No podemos erradicarla del todo, pero sí podemos aprender a identificarla y reducir su impacto.
Si consideras que este análisis ha sido interesante, dale me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario con tu opinión. ¿Has vivido alguna vez el efecto de la estupidez en tu vida? Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar hasta el final.